momento se contactan con este tema y declarando que Dios también va a bendecir su vida a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Salmos 41, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén y colocarse de pie. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, repitan conmigo, y enderezó mis pasos. ¿Y qué? Gloria a Dios. Pueden sentarse. Cuando el Señor llega a nuestras vidas a través de Jesucristo, Él nos da su salvación por gracia. ¿Cuántos tienen esa salvación? Levante su mano. ¿Quiénes tienen ya esa salvación? Hay muchos que no levantan. Entonces la palabra hoy nos va a revelar por qué. Y además de que Cristo entra a gobernar nuestro corazón, dice que nos da su Santo Espíritu. Pero no es solamente recibir una salvación. El Señor nos enseña que a través de su Santo Espíritu vamos a tener que aprender a vivir una vida como la llevó Jesucristo. Amén. Y esa vida la vamos a llevar a través del fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es paz, amor, gozo, paciencia. ¿Quiénes tienen el amor de Cristo ya en su corazón? ¿Quiénes han tenido paz? ¿Quiénes ya tienen gozo? Amén. Pero ¿quiénes ya tienen paciencia? Una paciencia ya ejercitada. ¿Ya la tienen? Vamos a descubrirlo a través de la palabra. La definición de paciencia. El tema del día de hoy es la paciencia esencial para experimentar lo mejor de Dios. Y permítame leerles la definición de paciencia a la manera secular y a la manera de Dios. Definición a la manera secular. Dice, es la actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos, dificultades para conseguir algún bien. Y bíblicamente, ¿qué es la paciencia? Es la paciencia que posee un sujeto para tolerar, atravesar, soportar una determinada situación, llevándolo a hacer la voluntad de Dios, sin experimentar nervios, ansiedad, ni perder la calma. Y el Señor me lleva a través de estas dos definiciones a algo. La primera definición es una definición egocéntrica, donde dice que es conseguir algún bien. Dice que es soportar. Ahí me está hablando que una persona ahí no está siendo guiada por Dios, sino por sus emociones. ¿Qué está haciendo? Está desaguantando. Está aguantando únicamente la situación difícil, pero no ha aprendido a la manera de Dios que es paciencia. Y la verdadera paciencia, como Dios quiere llevarnos a través, que es la que da el Espíritu Santo de Dios, es aquella que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y ser pacientes nos va a costar. Y es algo que el Señor nos enseña en esta mañana a través de su palabra. Salmos 27:14, vamos a la palabra. Dice, guardad
a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Mira lo que nos está enseñando aquí el Señor. Dice, guarda a Jehová. Cuando está hablando de guarda a Jehová, nos está hablando de ese esperar en Él, ese confiar en Él. Dice, esfuérzate. Va a ser un esfuerzo, porque no es fácil esperar en alguien que no vemos, que de pronto no hemos aprendido a conocer. Dice, aliéntese tu corazón. ¿Cómo una persona va a encontrar paciencia si no está alentando su corazón? ¿Y qué es lo que nos alienta el corazón? ¿Qué es lo que nos ayuda a alentar nuestro corazón? Es nuestra comunión con Dios. Y no hay otra manera. Y dice, sí, espera en Jehová. No es fácil esperar en Dios. Las decisiones que nosotros hemos tomado en la vida, ya que aquí vemos a harta gente que ya tenemos, inclusive ya hemos transitado una parte laboral, ya hemos pasado por nuestra niñez, la juventud, la adolescencia. Algunos ya van para la tercera edad y aún no conocen esa parte de tener paciencia. Y esa paciencia es aprender a tener calma y sencillamente es hacer la voluntad de Dios, esperando que Él traiga respuesta a mi vida. Pero ¿cómo voy a experimentar yo ese privilegio de tener paciencia? Es a través de mi comunión con Cristo. No es de otra manera. La paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo y el creyente es llamado a ejercitarla. O sea que esto se va a tener que ejercitar. No va a ser fácil, pero va a traer unos cambios benéficos para nosotros. La paciencia es la manera de alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. No hay de otra manera. Alcanzaremos, en el mundo alcanzábamos ciertas cosas, ¿cierto? En el mundo alcanzábamos, un ejemplo, una carrera, alcanzábamos una posición, bienes, pero no alcanzábamos a plenitud lo que dio el propósito de Dios. ¿Pero por qué? Porque estábamos apartados de Dios. Y a través de Dios de su Santo Espíritu nos enseña acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo, y es la paciencia. En Gálatas 5:22 leamos el fruto del Espíritu Santo, porque es un proceso por el cual cada uno de los creyentes tenemos que pasar. No hay otra manera. El fruto del Espíritu Santo se tiene que evidenciar en nosotros. No es solamente venir y cantar, levantar los brazos, y está bien, pero es más dar una vida de testimonio conforme a Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dice la palabra que es llevar a la imagen, a la estatura del hombre perfecto. En Gálatas 22:23, ahí encontramos el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo solamente lo encontramos a través de Jesucristo. Quiere decir que la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón no va a alcanzar la plenitud de Dios. Y cada fruto del Espíritu se tiene que evidenciar. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. ¿Y de qué manera lo va a hacer? A través de su palabra, a través de momentos difíciles, a través de circunstancias adversas. O sea, las circunstancias adversas para el creyente no son un problema, sino que son parte de la solución para que nosotros seamos transformados.
La paciencia nos lleva a un nivel superior. Y si la aplicamos, se tiene que volver un principio en nuestras vidas. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio? Es algo que no se puede quebrantar. Y quiere decir que nosotros vamos a tener que pasar por la etapa de la paciencia. Todos vamos a tener que pasar por ese proceso. De lo contrario, no vamos a aprender a vivir como Cristo quiere que vivamos. En Salmos, veamos algunos versículos, los van a ir apareciendo ahí en pantalla, algunos versículos que nos hablan sobre la paciencia. Salmos 130, versículo 5. A medida que ustedes lo van leyendo, yo les voy diciendo aquí. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. La paciencia me va a llevar a no ser una persona emocionalista en el momento de yo tomar una decisión. Y dice, esperé yo a Jehová. ¿Qué quiere? Y si yo alineo mi alma a lo que dice aquí la palabra, esperé yo a Jehová, o sea, esperé en Él, no voy a ser emocionalista en la toma de decisiones. El Señor me hablaba a través de esta palabra que muchos de los errores que nosotros hemos cometido en el transcurso de nuestra vida ha sido causa de no saber esperar en Él. Nos hemos dejado llevar de las emociones cuando fuimos a comprar algo. Nos dejamos de llevar de las emociones cuando fuimos a buscar novia. Aún cuando se eligió a ese esposo o esa esposa, nos dejamos llevar por una emoción, ¿cierto? Pero como no estábamos en Cristo, resulta que para nosotros en ese momento fue como un error, porque no conocíamos de Dios, y si hubiésemos conocido de Dios, posiblemente no tendríamos a la persona que estábamos a nuestro lado. Pero Dios en su misericordia y en su amor y en su paciencia nos levantó. Dice que nos sacó del pozo de la desesperación, sea la del área en que hubiese sido. ¿Me estoy haciendo entender? Están calladitos los hermanos hoy, porque es que es una palabra más de enseñanza, más de reflexión. Salmos 37, 7 dice: ¿qué pasa a través de la paciencia? ¿Cómo vamos a ejercitar esa paciencia? Salmos 37, 7. La paciencia nos enseña a guardar silencio y sin alterarnos. Cuando nosotros estamos en un momento difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar y correr a buscar la ayuda del hombre, a buscar la ayuda de un banco, a buscar la ayuda de alguien, la persona o el ser menos indicado, y no vamos a Dios. Entonces Dios tiene que llevarnos a un proceso donde nos introduce a un lugar donde todo va a parecer puerta cerrada, no vamos a ver nada, y ahí es donde el salmista dice: uy, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Pero porque Dios necesita ejercitarnos esto para que podamos poner bien la mirada en lo alto, en el Señor. Él va a tener que cerrar muchas puertas, y aún de pronto, y estoy más que seguro, va a quitar en la que más nosotros nos movíamos. Si una persona era albañil, le va a cerrar puertas al albañil, le va a cerrar las puertas al comerciante, porque en Cristo somos una nueva criatura. Y antes nosotros creíamos que las cosas las podíamos alcanzar, pero a nuestra manera, y en Cristo las cosas son diferentes. Y eso lo tenemos que entender, y si no lo entendemos, Dios nos lo va a hacer entender.
Dice su palabra, te haré entender el camino por donde debes andar. Y es la forma que, aunque no queramos, yo creo que a un 90% nos ha tocado así. ¿A cuántos el Señor no nos ha tenido que hacernos entender? Ha permitido que gente quede sin trabajo, ha permitido que gente quede postrado en una cama. Y si no queda quieto y si no está en silencio y si se está quejando, entonces Dios va a usar un momento difícil. No va a ser para toda la vida, va a ser solamente un momento. Pero ustedes saben lo que es un momento para Dios. ¿Cuánto es un momento para Dios? ¿Un día? ¿Un año? ¿O unos buenos años? Unos buenos años. Y el Señor me lo enseñaba a través de la Escritura. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham para alcanzar la promesa? 25 años. Y aún en medio de ese proceso cometió sus errores, pero la promesa no dejó de cumplirse. Algo alentador que el Señor tiene hoy para la iglesia es que Dios no dejará de cumplir su promesa. A pesar de nuestros errores. Abraham cometió un gran error y su esposa, impaciente, lo contrario a la paciencia, le ofreció a su sierva. Dijo, yo le voy a ayudar y vaya y tenga relaciones con mi sierva. Y Abraham, ni corto ni perezoso, le dijo, no, listo, para antier es tarde. Casi que nada, no le tocó casi con nada, sino con lo que es más débil para el hombre. Y eso lo llevó a él a cometer un error. Pero en medio de esos errores, Dios lo siguió formando, Dios le siguió afirmando su fe y alcanzó la promesa. Pero cuando alcanzamos la promesa a través de la paciencia, Dios nos va a probar con la promesa. La pregunta es en esta mañana, una de las preguntas esta mañana para la iglesia es, ¿cuál promesa te ha hecho Dios? No se ha cumplido y cree que ya no la va a recibir. ¿Cuál es esa promesa? Y hoy de parte del Señor les digo que el diablo es un mentiroso cuando les dice que a pesar de que han pasado tantos años y no has alcanzado la promesa, sí la vas a alcanzar. Sí la vas a alcanzar, porque Dios no es hombre para que mienta. Pero para eso la paciencia se tiene que convertir en un principio para mi vida. Segunda de Pedro 3:9. ¿Sabe por qué Dios es paciente con nosotros? Dice porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que ¿qué? Procedamos al arrepentimiento. Y hay gente que aún está dentro de la iglesia, no se ha arrepentido y sigue consintiendo el pecado. Entonces el Señor tiene que apretar la tuerca en las diferentes situaciones de la vida y traer un tiempo de dolor, de sufrimiento,
hasta que doblegue ese orgullo y esa altivez y esa vanagloria. Y ahí es donde lo cierra todo. ¿Para qué? Para que nos lleve al arrepentimiento. Como quisiera Dios que, como cuando un padre va a corregir a un hijo, lo digo yo como padre, cuando voy a corregir a un hijo yo lo pienso 2 veces para corregirlo, porque sé que lo que le voy a hacer a través de la corrección le va a doler. Y nosotros corregimos ¿con qué? Con tablitas, ¿cierto? Y eso va a doler, físicamente va a doler. Pero Dios es paciente con nosotros. Él no corrige con tablita. De nosotros es pasable. Dios nos permite experimentar cosas difíciles, cosas que nos va a hacer decir, uy no, desde que busqué al Señor, como que más bien en lugar de haberme ido bien, me ha ido es peor. ¿Pero por qué? Porque el trato del Señor para quitar esos argumentos, esas estructuras mentales, tiene que quitarlas, desarraigarlas. Y cuando se desarraiga algo, ¿qué pasa? Duele. Y el dolor, Dios lo usa para la perfección. Y lo hizo así a través de Jesucristo. Dice la palabra que Él tomó a su Hijo Jesucristo y lo pasó por sufrimiento, que nosotros ya hemos visto hasta la película. Y dice la palabra que lo hizo con el fin de perfeccionarlo. Y yo decía, uy Señor, pero si era Jesucristo sin mancha de pecado, ¿y cómo así que lo tuvo que perfeccionar? Porque como estaba en la carne, Él tenía que vivir esto para enseñarnos, dejarnos esa enseñanza en nosotros y ahí en el corazón, de que nos tenemos que quitar de la cabeza de que las cosas con el Señor no son fáciles. A Jesús le costó desde el momento de nacer estar en un pesebre, y ya antes pensaban en matarlo. Aún desde antes de nacer ya pensaban en matarlo. Y durante su vida fue así, hasta la cruz. Y nosotros que somos pecadores, no queremos ni siquiera recibir un pellizquito. No queremos que nos miren mal. No queremos que nos ofendan. Cuando Dios está haciendo uso de esas cosas desagradables para perfeccionarnos y para ser pacientes. ¿Estoy haciendo entender? ¿Para qué también es bueno la paciencia? Y es necesaria. Efesios 4:2. La paciencia es necesaria para soportarnos los unos a los otros. Cierto que dentro de la iglesia encontramos hermanos que son insoportables. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Aún hay personas que yo sé, y eso se siente, que de pronto no me soportan, y no porque yo esté ahí encima, no soy así, pero algo no les gusta. Y cuando llegamos a la iglesia, pues todos somos unas mentecitas, un mundo diferente. Y Dios dice que la paciencia es necesaria para soportarnos los unos a los otros. Dios nos enseña que a través de la paciencia tenemos que aprender a vivir en armonía, tenemos que aprender a vivir en unidad, tenemos que aprender a compartir los unos a los otros, tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Ayer un hermano me llamaba, estábamos en un propósito con mi esposa, con mis hijos, en la casa.
y estaba preocupado por X situación. Entonces fuimos a este propósito y orábamos. Y un hermano nos llama y nos dice: hermano, estoy tan agradecido con usted que he estado orando por usted para que Dios conteste sus oraciones. Y estábamos esperando algo ahí en la casa y en el transcurso del ayuno Dios contestó. Por eso Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Un día le decía a una hermana, a Betsy, que está aquí presente, yo entré y llegué y le dije: Betsy, nosotros tenemos que ver a la gente no como el mundo las ve. Todas las personas que entramos a la iglesia estamos entrando a un hospital espiritual. Y nosotros no somos quien para criticar a nadie ni para juzgar a nadie. Y ese es un error que todo creyente comete. No uno, todos cometemos ese error. Pero cuando ya estamos dentro de la iglesia, Dios a través de su palabra y de esa paciencia de soportarnos, nos lleva a estar en unidad. ¿Ustedes han visto en esta iglesia unidad? ¿Sí la han visto? ¿Sí la han visto, mis hermanos? ¿Seguro? Porque si es así, vamos por buen camino. Si no hay unidad y si no estamos aprendiendo a soportar los unos a los otros, eso se llama hipocresía. Entonces hay que reflexionar en esto, porque de lo contrario vienen correcciones a través de experiencias, de una exhortación de un líder, de una exhortación a través del pastor, porque son necesarias. Dice: exhortados los unos a los otros. ¿Para qué? Para edificación. Y cuando nos exhortan, pues no somos pacientes para recibir el consejo, ¿cierto? Y hay personas que tienden a correr y no volver. Santiago 5:8. La paciencia nos sirve para afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5:8. Para afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. En solo los primeros 8 días de enero, ¿cuántas cosas no se han presentado a nivel mundial, no? Guerras, como dice la palabra, rumores de guerras, el incendio que ocurrió en Rusia, en Australia, el temblor que hubo el 24 de diciembre aquí en Colombia. Eso yo creo que puso a reflexionar más de uno, ¿cierto? Y Dios nos quiso, yo creo que hablar a través de ese momento: venga, no corra, paciencia, ¿para dónde baja? La paciencia nos lleva a ser obedientes a Dios. Cuando se nos cierran todas esas puertas que nosotros teníamos, las llamo la salud, el recurso financiero, los estudios universitarios, las diferentes labores que nosotros desarrollamos. Cuando se cierran todas esas puertas, hay que reflexionar para decir en qué no estoy siendo obediente.
¿En qué no está siendo obediente usted, hermano y amigo que está aquí en este día? A los que nos visitan por las redes sociales. ¿En qué no está siendo obediente? Porque si no ha sido obediente es porque hay que hacer un alto. Y el Señor dice, estad quietos y escuchad que yo soy Dios. Entonces nos lleva a estar quietos, a quietarnos. Por eso Dios hace uso de esos momentos difíciles. ¿Qué se requiere para tener paciencia? Se requiere tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener un espíritu de obediencia. Si nosotros no nos alineamos a la palabra, es difícil llevar una vida a plenitud en Cristo. Hay mucha gente que ha cerrado sus ojos a la eternidad y han sido salvos. Sí, fueron salvos, pero no vivieron una vida a plenitud porque fueron desobedientes en muchas cosas y no alcanzaron promesas. No alcanzaron promesas a causa de ser desobedientes. Por eso Dios, cuando nos pida algo, aunque nos cueste, nos va a tocar hacerlo, hermano. Porque Él dice que no nos apartaremos ni a izquierda ni a derecha. E iremos por el camino angosto. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿cierto? Y por ese cualquiera se puede ir. El mundo está... Las puertas del mundo están abiertas de par en par. Pero los que entren por este lugar hablándolo físicamente, va a tener que entrar por ese lugar estrecho. Y vamos a tener que aprender a ser obedientes. Obedientes a su palabra. Obedientes a nuestros pastores, a las autoridades que Dios ha delegado en este lugar. ¿Por qué se requiere también obediencia? Porque la paciencia. ¿Por qué se requiere tener paciencia? Porque cuando Dios nos deja quietos y no vemos salida, ¿a quién corremos? Cuando ya definitivamente hemos ya agotado todos los recursos, ¿a quién corremos? A Dios. Y era el primero que debimos haber hecho en buscar. Fue el primero el que debimos haber corrido. Y nosotros siempre humanamente hacemos lo contrario. Y Dios pues le desagrada eso. Porque si estamos corriendo hacia las cosas del mundo, hacia lo físico, eso se nos puede convertir en idolatría. Porque corrí a mi mejor amigo, porque corrí a ese varón o a esa mujer que, para los que buscan novia, novios, los jóvenes, todo lo hice impacientemente y me llevó a cometer un error. Todas las cosas que se hacen impacientemente y sin la dirección de Dios trae destrucción. ¿A quiénes de los que estamos aquí el mundo nos dejó algo bueno? Nos ha dado algo bueno. Hay cosas que se camuflan aparentemente como si fueran buenas, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si lo hacemos con el discernimiento del tiempo de Dios, vamos a alcanzar muchas cosas y mejores. Dice, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Y a veces creemos que cuando viene una bendición sin la dirección de Dios, cree que ese es el gozo a plenitud. Pero un día, eso mismo que nosotros conseguimos en nuestras fuerzas y sin la dirección de Dios, se nos puede convertir en una frustración. Entonces debemos tener cuidado de que todo lo que hagamos, lo hagamos pacientemente. Y cuando hablamos de pacientemente, no es quedarnos físicamente quietos. Cuando hablamos pacientemente,
es que ¿a quién tengo que ir primero? A Dios, que me dé su dirección, su consejo, que me permita estar en paz con mis angustiadores, dice el salmista. Tengo que primero estar en paz para poder ahí sí hacer las cosas como Dios quiere. Y si no las hacemos así, pues vamos a cometer errores. Y sin embargo, no se dejará de cumplir la promesa, pero se tardará. Y cuando hablamos de tardar, no lo estoy hablando, ayer hablaba con mi esposa, promesas que el Señor nos ha cumplido. En los 18 años que llevamos en el camino del Señor, unas se cumplieron a los 8 años, otra se cumplió a los 10 años, y hay una promesa que le pedí al Señor y he visto que ha estado trabajando en esto, pero ya van 18 años que no se ha cumplido. Pero Dios me ha enseñado a través de los procesos a esperar pacientemente. No importa los años que pasen, Dios no dejará de cumplir sus promesas, pero es necesario saber esperar en Dios. Y la persona que sabe esperar en Dios tiene comunión con Dios, tiene comunión con el Espíritu Santo, busca todos los días de Dios, doblega su orgullo, su altivez ante el Señor. Y el que ve ese corazón contrito, o sea, humilde y sencillo, humillado allí en su presencia, Él no lo va a despreciar. Pero a los que no son pacientes, porque cuando una persona se mueve impacientemente es porque dice, no, yo lo puedo hacer solo, yo sé cómo hacerlo, yo tengo estos talentos, yo tengo estas habilidades, es que yo tuve tantos estudios, es que yo me ejercité en este deporte, es que yo me ejercité en esta profesión 10 años y a mí nada de eso me queda grande, yo ya manejo como pez en el agua. Y el Señor llega y saca el pez del agua y lo pone un ratico por fuera para que diga, bueno, a ver, ¿cómo es? Y lo hace esperar un poquito ahí a ese pececito. Veamos que nosotros somos ese pececito. ¿Y cómo creen que se pone ese pececito? Ya no más. Estoy que no aguanto más, se me va la vida. Y Dios hace uso de la paciencia para que nosotros busquemos ese aliento de vida, esa agua de vida. Dice, porque cuando buscamos de Dios, fuentes, ríos de agua viva correrán aquí en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué se requiere tener paciencia? Para amar a Dios. Porque no hay otra manera de aprender a amar a Dios. Porque cuando Dios nos permite esperar, me acerco más a Dios, me hago más buena gente, me hago más asequible. Cuando estaba sin Dios y hacía las cosas sin Dios, no permitía que nadie se me acercara, o a muchos los miraba por encima del hombro. Entonces Dios tiene que usar la paciencia para formarnos, para hacernos esas personas que Él quiere que seamos. ¿Para qué también es importante la paciencia? Se requiere la paciencia para tener valentía, para obedecer a Dios. Y en el Salmo 32:8. Salmos 32:8. ¿Por qué? ¿Para qué es importante? Y estamos necesitados de paciencia para tener determinación en esperar. Para tener determinación en esperar. Porque Dios quiere que hagamos su voluntad. Aún Jesús, sabiendo que iba a la cruz, en medio de ese dolor, humanamente diciendo aquel día,
decía, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. O sea, humanamente él no quería pasar por eso. Pero ¿qué dijo? Que se haga conforme, ¿qué? A tu voluntad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a que nuestras oraciones, que le pido a Dios que eso se nos quede grabado en esta mañana, que en nuestras oraciones, cuando vayamos a la presencia de Dios, digamos, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Y si tienes que cerrar toda puerta que sea necesaria, ciérrala. Pero que únicamente se abra la puerta que viene a través de ti. Las oraciones de nosotros tienen que ser más movidas hacia la voluntad de Dios y no hacia nuestra voluntad. Hacia la voluntad de Dios vamos a experimentar gozo. Hacia la voluntad de nosotros corremos bastante riesgo y peligro. Uno, en caer en desobediencia, y dos, caer en desgracia. El salmista aquí había caído en el pozo de la desesperación. ¿Y por qué creen que cayó en el pozo de la desesperación? Porque había tomado malas decisiones. Nunca vayamos a tomar una decisión para cualquier área de nuestras vidas si primero no vamos a Dios y esperamos en Él. Dios mismo hará algo. Para nosotros humanamente no vemos salida, pero Dios tiene la salida. Dios tiene la salida para todo. ¿Y por qué decimos que la paciencia es esencial para experimentar lo mejor de Dios? Porque esto nos lleva a renunciar a nuestros deseos personales. Ya dejamos de ser orgullosos. Aprendemos a dar aun cuando no tenemos. Aprendemos a ser buenos hermanos en Cristo. Aprendemos a ser un buen padre, una buena madre. Aprendemos a ser unos buenos hijos. Y es necesario que muchas veces Dios nos tenga que pasar a nosotros por estos procesos y que nuestros hijos también lo vivan. A veces queremos que nuestros hijos no vean cómo está la situación de la casa, y ese es un gran error, porque no, que ir al niño, que ir al muchacho. No, él está muy pequeñito, él no entiende. Y entonces, ¿cómo fue con Jesús? Entonces nuestros hijos están involucrados, tienen que estar involucrados. Y para los que ya entienden, hay que reunirlos y decirles: esta es la situación. Le comentamos la situación, pero también le damos el ejemplo de cómo hay que aprender a vivir en paciencia. Personalmente, yo no había aprendido a vivir en paciencia. Y eso lo tuve que aprender a causa del sufrimiento. Y yo sé que a la mayoría aquí le pasa eso. Ha sido necesario el sufrimiento, ha tenido que ser necesaria las puertas cerradas para que nos acerquemos a Dios, porque no hay de otra manera. Dios quisiera de otra manera, pero toca a la manera de Él, porque nos ama y nos corrige, como un padre que ama a sus hijos, ¿no? Entonces es necesario que nuestros hijos sepan, porque si ellos ven que les contamos las cosas y ven que en el transitar de que llega la promesa, ve una actitud de unos padres que oran, ve una actitud de unos padres que no discuten, sino que llevan toda la presencia de Dios, ¿qué creen que van a hacer ellos el día de mañana cuando tengan que estar en el mismo proceso, en la misma edad de nosotros? ¿Qué creen que van a hacer, mis hermanos? ¿Se van a ir al mundo
No va a ser así, porque vieron en los padres que cuando estaban en estos momentos difíciles esperando en Dios, pues fueron al Padre Celestial. Nuestros hijos no son nuestros, y tenemos que con paciencia pues compartirle la palabra, encaminarlos, que ellos vean que a través del sufrimiento dependemos de Cristo, porque la finalidad de nosotros y el propósito con el cual Dios nos llamó es para glorificar su nombre, pero también para que seamos imagen y semejanza del hombre perfecto, porque dijo: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los que estamos en Cristo hemos recuperado eso que un día se perdió, esa imagen y esa semejanza. En Cristo todo se recupera. En el mundo todo es perdido, tiempo perdido. Así que es necesario estar en Cristo para que las promesas se cumplan, pero también para que un día estemos con Él, que es, dice Eclesiastés, es el fin del discurso. Que a través de la paciencia que Dios nos trabaja, un día podamos estar con Él. La paciencia es necesaria para ver el actuar de Dios, porque no dejamos ver, no permitimos que Dios actúe, sino dejamos que las circunstancias actúen por nosotros o nosotros actuemos, pero quitamos a Dios del medio. Pero esperar pacientemente es dejar que Dios actúe. Y lo que les digo, no es quedarnos quietos, es ir a Dios. Y dice el Señor que Él nos da poder para hacer riquezas. Y cuando estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de algo financiero. Hemos aprendido esto en mi hogar, que las riquezas no son el dinero, no es el recurso financiero. Porque los creyentes y muchas personas, no solamente no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia de Cristo a nivel mundial, a nivel general. Mucha gente está equivocada, que cuando llegó al camino del Señor dijo: no, pues si estoy en Cristo, pues ya no, ahora sí voy para adelante, porque aquí no, todo se va a dar, mejor dicho, va a pedir de boca. Y eso no es así, así no son las cosas. En el Señor la verdadera prosperidad se vive a través de una relación con el Padre. Eso es una riqueza, y una de las más grandes riquezas, porque permanece para siempre, porque está aquí y estaremos con Él un día. Es algo que trasciende más allá de la muerte, va más allá, es toda una vida, es toda una eternidad con Él. Y reflexionando a través de esta palabra, Dios me lleva a que por eso es que hay mucha gente que está en graves problemas y ha caído en varios errores. Muchos han caído a la cárcel, a un hospital, muchos han caído en bancarrota, porque todo lo que hacía lo hacía en sus fuerzas, aún creyentes. Y por eso Dios envía su Santo Espíritu. Tengamos presente lo que nos está diciendo Gálatas 22-23 sobre el fruto del Espíritu Santo. Cada atributo es un paso a vivir, y cada paso a vivir se tiene que hacer en obediencia. Va a ser un esfuérzate y sé valiente. O sea, nos va a costar, va a requerir de un doble esfuerzo. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y si lo pedimos con calma,
con su voluntad y no la nuestra, tendremos la plenitud de Dios. En esta mañana, ¿qué personas hay aquí presentes que nos visiten? Nos están visitando en esta mañana. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Quiero decirles esto de parte del Señor. No es el lugar, sino es su presencia, la presencia de Dios que está aquí. Y Dios los ha traído con un propósito. Y si ustedes no han aceptado a Cristo en su corazón, levanten su mano, los que levantaron la mano ahorita. Si ustedes, colóquense de pie un momento, por favor. Ahí en su silla. Y si ustedes no han aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, esta palabra que se está dando hoy a la iglesia, si Cristo no está ahí en su corazón, difícilmente se van a cumplir las promesas. Eso quiere decir que Dios hoy los ha traído a ustedes con un propósito. Me gozo en el Señor en eso. Porque así como un día yo llegué y muchos se gozaron, en esta mañana la iglesia se goza. Denle un aplauso a ellos, por favor. Y vamos a repetir esta oración con ellos. La iglesia los vamos a acompañar a ellos. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Hoy reconozco en mi corazón que Jesucristo ahora es mi Señor y mi Salvador, y que por aquel sacrificio en la cruz hoy soy salvo. Hoy soy una nueva criatura en ti, amado Jesucristo. Hoy te pido que tu Santo Espíritu venga a morar en mí para que me ayude a llevar una vida como a ti te agrada. Y cuando me llames por mi nombre, yo pueda contestar. Señor Jesús, cumple tu propósito en mi vida, en mi hogar, en todo asunto a tratar. Dame las fuerzas para mantenerme firme en tu camino y nunca más volver atrás. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Tú serás mi Padre y tú serás mi Dios por la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios.